Acérquense al fuego, mis queridos oyentes. El frío de la noche siempre trae consigo fantasmas y secretos que necesitan ser contados. Escríbanme en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchan, y si esta historia hace que su corazón lata más deprisa, no olviden suscribirse y dejarme su me gusta. Pónganse cómodos. Que disfruten el relato. Durante la cena, en un restaurante de Polanco tan exclusivo que el aire mismo parecía costar dinero, en nuestra primera noche de bodas, mi marido insistió en que probara un vino que él mismo había seleccionado con esmero. Cuando regresé a la mesa después de haber ido a retocarme al baño, para mi absoluta sorpresa, el mesero se inclinó al servir el agua y me susurró al oído, con una voz que era puro pánico: señorita, por lo que más quiera, no beba de la copa izquierda. Asentí con la cabeza, esbozando una sonrisa de maniquí como si nada hubiera pasado, y con un movimiento casi imperceptible, cambié las copas de lugar. Un instante después, el tiempo se congeló. Mis dedos apretaban el cristal de la copa con tanta furia que temí que estallara y me cortara la piel. Alejandro me sonreía desde el otro lado de la mesa. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue y ambarina del restaurante. Levantó su copa, esa misma copa izquierda que estaba destinada para mí. Mi marido. Mi esposo, el hombre con el que había firmado un acta matrimonial apenas esa mañana. Alejandro dio un sorbo, sin apartar su mirada de la mía. Intenté devolverle la sonrisa, pero los músculos de mi rostro no me obedecían. Estaban petrificados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me había advertido el mesero? Miré de reojo a mi alrededor, buscando a ese muchacho del delantal impecable, pero se había esfumado como si la tierra se lo hubiera tragado. Mi celular vibró de nuevo sobre la mesa. Era mi madre, por tercera vez en la noche. No podía contestarle ahora, no podía hablar con ella sobre lo maravillosa que era mi boda, sobre lo feliz que estaba, sobre la inmensa suerte que tenía de haberme casado con Alejandro. Silencié el aparato y lo puse boca abajo. Alejandro hablaba de nuestros planes para el día siguiente, del viaje a la Riviera Maya, de los boletos de avión. Yo asentía, pero sus palabras eran solo un zumbido hueco. Mi mirada estaba anclada, clavada como un clavo ardiente, en su copa. Dio otro sorbo. Y luego otro más. Yo ni siquiera había rozado la mía con los labios. Nos habíamos conocido hacía apenas 6 meses. Un romance vertiginoso, un torbellino que arrasó con todo, una propuesta de matrimonio de rodillas, el anillo, la boda. A mi alrededor, todos decían que era demasiado pronto, que en realidad no lo conocía. Mi madre había llorado, suplicándome que esperara un poco más. Mis amigas cuchicheaban a mis espaldas. Pero yo estaba cegada, absolutamente segura de que él era el amor de mi vida. De pronto, Alejandro frunció el ceño y se aflojó el nudo de la corbata. Una gota de sudor frío y espeso resbaló por su frente. Dio un último trago al vino, como si intentara ahogar un malestar repentino que le subía por la garganta. «¡Qué calor hace aquí!», murmuró, secándose la frente con la servilleta de lino. Yo guardaba un silencio sepulcral. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta violencia que juraría que el sonido retumbaba en todo el restaurante. Alejandro palideció de golpe, el color abandonando su rostro como agua que se va por un sumidero. Su mano, que sostenía el tenedor, tembló, y el cubierto cayó sobre el plato de porcelana con un tintineo afilado. Intentó sonreír, pero la mueca le salió torcida, macabra, antinatural. «Me siento un poco mal», balbuceó, y fue entonces cuando noté que sus pupilas estaban dilatadas, negras y enormes. Yo sabía que debía decir algo. Debía hacer algo, gritar pidiendo ayuda, llamar a una ambulancia. Pero me quedé allí, sentada, paralizada por un terror puro y una incredulidad que me ahogaba. Esto no podía estar pasando. No en nuestra noche de bodas. No con el hombre al que le había entregado mi vida horas antes. Alejandro intentó ponerse de pie, pero las piernas se le doblaron como si fueran de trapo. Se aferró al borde de la mesa en un acto reflejo, volcando su copa en el proceso. El vino tinto se derramó sobre el mantel inmaculadamente blanco, extendiéndose como una mancha de sangre fresca. Yo di un salto y me puse de pie,
pero no para ayudarlo. Retrocedí, alejándome de él como si estuviera infectado de peste. La gente de las mesas vecinas empezó a voltear. Alguien soltó un grito ahogado. Los meseros comenzaron a correr de un lado a otro como hormigas asustadas, mientras yo me quedaba parada, observando cómo mi esposo se desplomaba en el suelo, cómo su rostro se contorsionaba en una máscara de dolor y absoluto desconcierto. Ese mismo mesero apareció de la nada a mi lado. No me miró a los ojos, pero pude sentir la electricidad de su tensión. Se inclinó sobre Alejandro, fingiendo que lo ayudaba. Sin embargo, me di cuenta de cómo, con un movimiento rápido de los ojos, revisó los restos de vino que quedaban en la copa caída. Una multitud se formó a nuestro alrededor. Alguien gritaba que llamaran a emergencias, otro intentaba reanimar a Alejandro, y yo seguía allí, apartada, sintiéndome como un fantasma errante en mi propia fiesta de bodas. Alejandro abrió los ojos y clavó su mirada en mí. En sus pupilas ya no había dolor ni miedo. Lo que había era furia. Una furia pura, cruda y sin disimulo. Y en ese preciso segundo, el velo cayó de mis ojos, él sabía que yo había cambiado las copas. Él pensaba que yo había intentado envenenarlo. El gerente del restaurante llegó corriendo hasta nosotros, exigiendo saber qué había pasado. Alejandro gruñó algo ininteligible, levantando una mano temblorosa y apuntándome con el dedo índice. No escuché sus palabras, pero vi cómo se movían sus labios, cómo su dedo me condenaba frente a todos. El gerente se giró hacia mí. Su rostro era un mapa de sospecha y alarma. Empezó a hacerme preguntas, pero su voz me llegaba distorsionada, como si yo estuviera sumergida en el fondo de una alberca. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Nadie me prestaba atención, estaban todos arremolinados alrededor del cuerpo de Alejandro. Solo aquel mesero me miraba fijamente, y en sus ojos leí la orden silenciosa que terminó de fracturar mi mundo en 1000 pedazos: huye. Me di media vuelta y caminé hacia la salida. No corrí, porque correr atrae las miradas. Simplemente caminé, obligando a mis pulmones a respirar con ritmo, obligando a mi mente a no procesar la monstruosidad que acababa de ocurrir. En la recepción, reclamé mi bolso y me eché sobre los hombros una gabardina ligera. La chica del guardarropa me regaló una sonrisa amable, ignorante del infierno que se estaba desatando en el salón principal. Le devolví la sonrisa, una mueca mecánica y sin vida. Al salir a la calle, llené mis pulmones con el aire fresco y cortante de la noche capitalina. Los sonidos de la Ciudad de México se desplomaron sobre mí, claxones de autos, fragmentos de conversaciones ajenas, la música lejana de algún antro cercano. La vida normal y corriente seguía su curso, ajena al hecho de que mi universo entero acababa de ser reducido a cenizas. No tenía idea de a dónde ir. A mi departamento, imposible. Era el primer lugar donde me buscarían. ¿A casa de mis padres? ¿Pero qué diablos iba a decirles? ¿Que mi esposo intentó envenenarme en nuestra noche de bodas? ¿Que salí huyendo, dejándolo agonizar en el piso de un restaurante de lujo? Saqué el celular de mi bolso y la pantalla se iluminó con decenas de llamadas perdidas. Mi madre, mis amigas, mis compañeros de trabajo. Todos querían felicitarme, saber cómo iba el día más feliz de mi vida. Apagué el teléfono por completo. Un taxi libre pasó frente a mí con su luz verde encendida. Levanté la mano y el auto se detuvo. Al subirme al asiento trasero, le di al chofer la dirección del único lugar en el que se me ocurrió que podría esconderme, un hotelucho de paso en las afueras de la ciudad, allá por la salida a Toluca, donde una amiga y yo nos habíamos quedado a dormir una noche hacía ya un año. El taxista intentó hacerme plática sobre el clima, sobre el tráfico infernal, sobre lo bonita que me veía arreglada. Yo le respondía con monosílabos, rezando para que no notara mi estado de shock. Para que no notara que era una novia sin equipaje, viajando sola en medio de la madrugada. Fue hasta ese momento, en la penumbra del taxi, que me di cuenta de lo poco que llevaba conmigo. Unos cuantos billetes arrugados en la bolsa, una tarjeta de crédito y el celular. Ni una muda de ropa, ni mis documentos personales. Todo se había quedado en el departamento de Alejandro.
El departamento al que se suponía que regresaríamos juntos después de la cena. Alejandro. ¿Qué estaba pasando con él en ese momento? ¿Seguía vivo? ¿Ya había llegado la ambulancia? ¿Qué les habría dicho a los paramédicos sobre mí? ¿Me habría acusado formalmente de intento de homicidio? Mis pensamientos eran un enjambre de avispas enfurecidas. El corazón me latía como un tambor desbocado. Sentí que me faltaba el aire. Bajé un poco la ventanilla para dejar entrar la brisa nocturna. El taxista me miró con preocupación por el espejo retrovisor, pero tuvo la decencia de no decir nada. Pasamos por avenidas inundadas de luz, por zonas de bares y taquerías abiertas, por la vida normal. Esa misma vida que, hasta esa misma mañana, también me pertenecía. Apenas unas horas atrás, yo estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, envuelta en tul y encaje, pletórica, enamorada hasta los huesos, segura de la decisión que estaba tomando. Mi madre lloraba de emoción mientras me acomodaba el velo. Mis amigas revoloteaban a mi alrededor, dándome los últimos retoques de maquillaje. Y yo solo podía pensar en Alejandro, en los hijos que tendríamos, en la casa que compraríamos, en envejecer juntos. El taxi se detuvo frente a la fachada descascarada del motel. Pagué con billetes grandes y le dejé una propina generosa para comprar su silencio y evitar preguntas incómodas. Salí del auto. El lugar estaba exactamente igual que en mis recuerdos. Un edificio gris de 3 pisos, con un letrero de neón que parpadeaba moribundo. No era, ni de lejos, un lugar presentable. Pero era justo lo que mi alma aterrorizada necesitaba: anonimato. La mujer de la recepción, una señora mayor con ojeras profundas y mirada cansada, me escaneó de arriba a abajo. Y con razón, una mujer vestida de fiesta, sin novio y sin maleta a altas horas de la noche. Balbuceé una mentira barata sobre una sorpresa que le estaba preparando a mi esposo y que él llegaría más tarde. No me creyó ni media palabra, pero en esos lugares a nadie le importa tu vida. Tomó mi tarjeta de crédito, cobró la tarifa de una noche y me entregó la llave de una habitación en el segundo piso. El cuarto era minúsculo y deprimente. Una cama matrimonial con colcha deslavada, un buró cojo, un televisor viejo y un baño del tamaño de un closet. Entré, cerré la puerta con llave, le pasé el seguro de cadena y solo entonces, al escuchar el clic metálico, me permití soltar el aire que tenía atrapado en el pecho. Las rodillas me fallaron. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Empecé a temblar. No era frío, era el impacto del shock, el terror puro y animal, la comprensión visceral de lo que acababa de vivir. Mi esposo había intentado asesinarme. En nuestra noche de bodas. El hombre al que le había entregado mi confianza ciega, mi futuro, mi corazón entero. No sé cuántas horas pasé tirada en el suelo, abrazada a mis propias rodillas. ¿Minutos? ¿Horas? La realidad se derretía a mi alrededor como acuarela bajo la lluvia. El sonido amortiguado de un televisor en la habitación de al lado me trajo de vuelta al presente. Me puse de pie, sintiendo el hormigueo de las piernas entumecidas, y caminé hasta el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era una completa extraña. Estaba pálida como un muerto, con los ojos desorbitados, el rímel corrido por las mejillas formando surcos negros y el cabello hecho un desastre. El vestido, que en la mañana me parecía sacado de un cuento de hadas, ahora se veía grotesco, como el disfraz de una muñeca rota. Me lo quité a tirones, lo tiré al rincón del baño y me metí bajo el chorro de agua hirviendo de la regadera. El agua se llevó el maquillaje, la laca del peinado, el perfume caro. Se llevó cualquier rastro de la novia radiante que fui al amanecer. Pero ni toda el agua del mundo podía lavarme el miedo y la desesperación que se me habían incrustado en los huesos. Me envolví en una toalla áspera del motel y me senté en el borde de la cama. ¿Y ahora qué? ¿A dónde se supone que debía huir? ¿Qué demonios iba a hacer? Encendí mi celular. Inmediatamente, la pantalla escupió una cascada de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos. Los ignoré todos y abrí el navegador web. Con los dedos temblando, tecleé el nombre del restaurante seguido de la palabra incidente.
Nada. Era demasiado pronto para que llegara a las noticias. ¿O, acaso todo había sido un malentendido? ¿Acaso Alejandro se había puesto mal por otra cosa? ¿Y si me había vuelto loca y lo imaginé todo? Pero las palabras del mesero resonaban en mi cráneo como una campana fúnebre: por favor, no beba de la copa izquierda. Él lo sabía. Él vio cómo Alejandro le echaba algo a mi vino, y se jugó el pellejo para advertirme. Marqué el número del restaurante. Después de varios tonos, contestó la voz grave de un hombre. Le pregunté qué había pasado con mi esposo, mintiendo que habíamos tenido una pelea tonta, que me había ido por coraje y que ahora estaba arrepentida y preocupada. El hombre guardó silencio un segundo y luego me contestó, con un tono gélido, que una ambulancia se había llevado a un comensal al hospital, pero que él no estaba autorizado a dar más información. Le di las gracias y colgué. Así que Alejandro estaba vivo. O, al menos, respiraba cuando se lo llevaron. ¿Qué le habría dicho a los médicos? ¿Y a la policía? ¿Me habría señalado como la culpable? Vacié el contenido de mi bolsa de mano sobre la colcha de la cama. Un labial, polvo compacto, un cepillo, mi cartera con efectivo y tarjetas, las llaves de mi viejo departamento de soltera que pensaba poner en renta y la billetera de Alejandro. Me quedé helada. ¿En qué maldito momento la había agarrado? No me acordaba. Debió haber sido en medio del caos, un acto reflejo cuando agarré mis cosas de la mesa para salir huyendo. Abrí su billetera de piel. Sus tarjetas, sus llaves y un segundo teléfono celular que yo no sabía que tenía. Y unos documentos doblados. Tomé el teléfono. Estaba bloqueado, pero yo me sabía su contraseña. Era la fecha del día en que nos conocimos. Él mismo me la había dado una vez, en el coche, pidiéndome que le leyera un mensaje mientras él manejaba. El teléfono se desbloqueó con un clic. Entré a sus mensajes, a su registro de llamadas, a sus correos. A simple vista, nada fuera de lo común. Chats del trabajo, bromas con sus amigos, mensajes cursis conmigo. Abrí la galería de fotos. Estaban las fotos de nuestra boda, tomadas esa misma tarde. Alejandro sonriéndome, tomándome por la cintura. Yo riendo, mirándolo con ojos de borrega enamorada. Nosotros partiendo el pastel. Nosotros bailando nuestro primer vals. Felices. Enamorados. O al menos, eso era lo que parecía. Seguí deslizando el dedo por la pantalla. Fotos de nuestros viajes de fin de semana, cenas, caminatas por Coyoacán. Momentos cotidianos y felices. Y entonces, mi dedo se detuvo en una imagen que me heló la sangre en las venas. Era una foto tomada hacía un mes. Alejandro estaba sentado en el despacho de una oficina, estrechándole la mano a un hombre de traje sastre. Sobre el escritorio de caoba había un montón de papeles. Hice zoom en la imagen, forzando la vista para leer el encabezado de los documentos. Era una póliza de seguro. Pude distinguir mi nombre completo y una suma, 10 millones de pesos. Un seguro de vida. A mi nombre. Con Alejandro como el único beneficiario en caso de mi muerte. El cuarto de motel empezó a dar vueltas. Me agarré del colchón con las uñas para no irme de boca al suelo. Esto no podía ser real. Tenía que haber una explicación lógica. A lo mejor era un trámite normal en los matrimonios. A lo mejor quería darme una sorpresa, proteger nuestro futuro. Pero la voz del mesero volvió a rasgar el silencio de mi mente: no beba de la copa izquierda. Seguí escarbando en su teléfono. Abrí su correo electrónico y revisé la bandeja de entrada. Casi todo era basura corporativa. Él era un alto ejecutivo en una constructora. Pero luego me fui a la carpeta de enviados y encontré un correo que había mandado hacía una semana a una dirección encriptada que no reconocí. El mensaje solo contenía un número de teléfono celular y una frase cortante: llámame cuando el encargo esté listo. Fui a sus contactos y busqué ese número. Estaba guardado simplemente con la letra K. Sin nombre, sin apellidos. Revisé el historial de llamadas.
La última vez que había hablado con K había sido esa misma mañana, horas antes de pararnos frente al altar. La llamada había durado menos de un minuto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a quebrar las costillas. Me negaba a aceptar lo que las pruebas me estaban gritando a la cara. Me negaba a aceptar que el hombre con el que me había casado había estado orquestando mi funeral. Abrí el navegador de su teléfono y miré el historial de búsqueda. Había borrado casi todo, pero algunas búsquedas recientes se habían quedado en la memoria caché, veneno sin sabor ni olor. Síntomas de intoxicación severa. Tiempos de prescripción de un homicidio. La habitación volvió a girar como un carrusel descompuesto. Tiré el celular a la cama y corrí al baño a gatas. Vomité hasta que sentí que se me desgarraba la garganta. Me quedé tirada en el piso de azulejos percudidos, abrazada a la taza del baño, temblando, sacudida por sollozos secos y un asco profundo que me nacía de las entrañas. Era verdad. Todo era verdad. Alejandro había planeado mi asesinato. Aseguró mi vida por una fortuna y trató de envenenarme en nuestra primera noche de bodas. Me arrastré de vuelta a la cama y tomé su teléfono otra vez. El instinto de supervivencia se encendió dentro de mí. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la magnitud de esta pesadilla. Revisé la galería de fotos de nuevo, esta vez con lupa, y encontré otro detalle enfermizo. Había varias fotografías de mi mejor amiga, Mariana. Pero no eran fotos de nosotras juntas. Eran fotos de ella sola, tomadas a escondidas. Mariana saliendo de su edificio. Mariana subiéndose a su coche. Mariana tomando un café sola. Abrí sus chats de WhatsApp y busqué su nombre. Al principio, pura plática inocente. Él preguntándole qué me gustaría de regalo de cumpleaños. Ella dándole consejos sobre mis flores favoritas. Pero luego, mi ojo captó algo raro. Faltaban mensajes. Había huecos en la conversación, brincos ilógicos en las fechas. Habían borrado partes del chat. Entré a la aplicación de su banco. Casi todas las cuentas exigían huella dactilar, pero una cuenta secundaria se abrió sin problema. Y ahí, en el historial de movimientos, vi transferencias regulares a una cuenta a nombre de MC. Mariana Contreras. Mi mejor amiga. La última transferencia se había hecho apenas ayer. La cantidad, 200,000 pesos. El concepto de pago decía, consultoría. Sentí que el alma se me caía a los pies. Mariana. Mi hermana del alma desde la universidad. La mujer a la que le había confiado mis miedos más profundos. Ella estaba en el trato. Ella se había vendido a Alejandro. El teléfono que tenía en la mano vibró, haciéndome dar un respingo que casi me tira de la cama. Era una llamada entrante. En la pantalla brilló un nombre, hermano. Ignacio, el hermano de Alejandro. Yo apenas lo conocía. Vivía en Monterrey y solo había volado a la capital para la boda. Rechacé la llamada. Unos segundos después, vibró de nuevo. ¿Otra vez Ignacio? Volví a colgarle. Entonces entró un mensaje de texto. Alejandro está internado. ¿Dónde te metiste? La policía te está buscando. ¿La policía? ¿Me estaban buscando a mí? Claro. Alejandro había movido sus fichas. Segaramente me había acusado del envenenamiento, había torcido la historia a su favor, convirtiéndose en el mártir y a mí en la viuda negra psicópata. Apagué el teléfono de Alejandro y lo arrojé a la cama. Luego encendí el mío. Tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes de mi madre, de mis compañeras de oficina y de Mariana. El mensaje de Mariana había llegado hacía media hora. Vale, por Dios, ¿qué está pasando? Me acaba de marcar el hermano de Alejandro, dice que intentaste envenenarlo. Esto es una locura. Márcame ya. Hipócrita. Víbora. Ella lo sabía todo. Estaba embarrada hasta el cuello, cobrando su dinero manchado de sangre. No le contesté. En su lugar, abrí el portal de noticias local.
Y ahí estaba, en la sección de nota roja, un titular de último minuto: empresario hospitalizado por presunto envenenamiento en exclusivo restaurante de Polanco. No daban nombres ni detalles morbosos todavía, pero yo sabía que hablaban de mi esposo. ¿Y ahora qué? No podía volver a mi casa, ni pedirle asilo a mis padres, ni llorar en el hombro de mis amigas. La policía ya debía tener patrullas afuera de todos esos lugares. Tenía unos cuantos billetes sueltos, una tarjeta de crédito que seguramente no tardarían en rastrear y bloquear, un celular que era un maldito localizador GPS, y un vestido de novia con el que no podía pisar la calle sin que me señalaran con el dedo. Miré a mi alrededor. Colgada en el tubo del closet había una bata de baño de rizo barato, típica de esos hoteles. Podría ponérmela encima y salir a comprar algo de ropa a un Oxxo o a un supermercado de 24 horas. ¿Pero luego a dónde me iba? ¿Huir del país? ¿Con qué pasaporte? Pensé en ir a una delegación a contar mi verdad. ¿Pero con qué cara? Era la palabra de un mesero desaparecido contra la de un empresario millonario. ¿A quién le iba a creer el Ministerio Público? ¿A un hombre de negocios al borde de la muerte o a su esposa histérica que se dio a la fuga en plena noche de bodas? Volví a tomar el teléfono de Alejandro. Tenía que exprimirle hasta el último secreto. Algo, cualquier cosa que pudiera poner sobre la mesa de un juez. Revisé sus notas, su calendario, hasta la papelera de reciclaje. Nada. Y entonces recordé algo que me había comentado de pasada. Una vez me presumió que guardaba sus contratos más confidenciales en una carpeta oculta del celular. Fui al administrador de archivos, activé la vista de carpetas ocultas y ahí estaba, un icono gris con un candado digital. Tecleé la fecha en que nos conocimos. Acceso denegado. Probé con la fecha de nuestra boda. Tampoco. Me estrujé el cerebro buscando números importantes para él. Entonces me acordé. La fecha de la muerte de su madre. Él siempre decía que ese había sido el día que partió su vida en dos, el día que lo cambió para siempre. Tecleé los números. El candado hizo clic. La carpeta se abrió, y lo que vi adentro me robó el aire de los pulmones. Eran fotografías. Decenas de fotos de mujeres. A un par de ellas las reconocí, habían ido a la boda, presentadas como excompañeras de trabajo. A las demás nunca las había visto en mi vida. Y junto a las fotos, había documentos escaneados, actas de matrimonio, pólizas de seguros de vida y actas de defunción. Alejandro no era soltero cuando lo conocí. Había estado casado antes. No una vez, como me había jurado, sino 3 veces. Y las 3 esposas habían muerto en trágicos accidentes a los pocos meses de dar el sí. La primera, un choque automovilístico en la carretera a La Rumorosa. La segunda, una caída fatal desde el balcón de un 9º piso. La tercera, ahogada en el mar de Cancún durante su luna de miel. Y cada maldita vez, Alejandro había cobrado un seguro millonario. Cada vez, él había interpretado el papel del viudo desconsolado, la víctima de un destino cruel. Y yo. Yo era la número 4. Un inminente accidente doméstico. Un cheque al portador. No sé cuánto tiempo me quedé petrificada, mirando esa galería de los horrores. La pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad del cuarto. La realidad volvió a desdibujarse, cediendo el paso a una pesadilla de la que no podía despertar. Un golpe seco y fuerte en la puerta de la habitación me devolvió de golpe a la vida. Di un salto y el teléfono se me resbaló de las manos. ¿Quién es?, pregunté, rogando a Dios que la voz no me temblara. Policía de investigación, respondió una voz ronca y autoritaria al otro lado de la madera. Abra la puerta inmediatamente. El corazón se me detuvo en el pecho. ¿Cómo diablos me habían encontrado tan rápido? Voy, 1 minuto, me estoy vistiendo, grité, mientras mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué hago? Agarré el teléfono de Alejandro y mi bolsa. Miré frenéticamente a mi alrededor. La ventana. Estaba en el 2º piso, no era una caída mortal. Recordé que al entrar había visto un tejado de láminas sobre la entrada principal y abajo,
unas jardineras. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Señora Valeria, sabemos que está ahí adentro. No empeore las cosas. Abra la puerta. Corrí a la ventana y deslicé el seguro. El aire helado de la madrugada me golpeó la cara. Me asomé. Ahí estaba el tejado de lámina y más abajo, los arbustos. La puerta crujió a mis espaldas. Estaban a punto de echarla abajo a patadas. Me guardé el celular de Alejandro y el mío en los bolsillos de la gabardina, me subí al alféizar de la ventana y, sin darme el lujo de pensarlo un segundo más, salté al vacío. Caí sobre la lámina del tejado con un ruido sordo. Un dolor agudo me atravesó el tobillo derecho como un cuchillo caliente, pero me mordí los labios hasta hacerme sangre para no gritar. Rodé por la pendiente del tejado y me dejé caer hacia la jardinera. Las ramas de los arbustos me arañaron la cara y me amortiguaron el golpe, pero mi rodilla chocó brutalmente contra la tierra seca. Desde arriba, escuché el estruendo de la puerta cediendo y botas pesadas pisando el suelo del cuarto. Tardarían segundos en asomarse y verme. Me puse de pie ignorando el dolor punzante y echando todo el peso sobre mi pierna buena, empecé a correr hacia la negrura de las calles aledañas. Cojeaba, tropezaba, pero no dejé de moverme. No miré atrás. No pensé en mañana. Solo corría, alejándome de ese hotel, alejándome de mi boda, de mi esposo, de la vida perfecta que se había revelado como un matadero. Corría ciegas por callejones mal iluminados. Cada paso era una punzada de fuego en mi tobillo, pero parar no era una opción. El viento de la madrugada me calaba los huesos a través de la tela delgada del vestido y la gabardina, pero el terror me mantenía ardiendo por dentro. Volteaba la cabeza cada 2 por 3, esperando ver el destello rojo y azul de una patrulla o a los matones de mi esposo. Nada. Las calles estaban muertas. Después de cruzar varias colonias que no conocía, bajé el ritmo. Tenía que pensar con la cabeza fría. Sin identificaciones, vestida como una loca, con el tobillo hinchado y tarjetas de crédito que eran rastreadores andantes. Lo único que me mantenía viva era ese maldito teléfono de Alejandro en mi bolsillo. Me resguardé bajo el toldo de una tienda de abarrotes cerrada, tratando de jalar aire. Pasaban coches a cuentagotas. Miré la hora en mi celular, casi la 1 de la mañana. Me había casado esa misma mañana, parecía que habían pasado 3 vidas desde entonces. Necesitaba un refugio, otro hotel de paso, uno donde no pidieran credencial de elector y donde pudiera perderme. Abrí una app de mapas. Me temblaban tanto las manos que se me caía el teléfono. Encontré un hostal de mala muerte en una zona céntrica pero popular, lejos de donde estaba. Era barato y permitía pagar en efectivo al llegar. Perfecto. Pedí un Uber, pero tuve la precaución de marcar el punto de recogida a 3 cuadras de donde estaba escondida y el destino a 2 cuadras del hostal. No le iba a dejar un mapa dibujado a la policía. Apagué mi teléfono en cuanto llegó el coche y me subí. El chofer, un señor de bigote canoso, me miró por el espejo con el ceño fruncido, pero en esta ciudad uno aprende a no hacer preguntas. Me encogí en el rincón del asiento trasero, hecha un ovillo, saltando con cada bache, con cada sombra. Mi mente era un torbellino. Ayer era una novia radiante, hoy era una prófuga de la justicia casada por un asesino en serie. Me bajé un par de cuadras antes, le pagué con los billetes que me quedaban y esperé a que el coche diera la vuelta en la esquina para caminar en dirección contraria hacia el hostal. El lugar era exactamente la posilga que esperaba. Un edificio viejo con pintura descascarada en la colonia Guerrero. En la entrada, un chavo con rastas cabeceaba frente a una computadora. Pegó un brinco cuando abrí la puerta de cristal. Me miró con los ojos muy abiertos. Y claro, yo venía cubierta de tierra, con el maquillaje corrido, cojeando y envuelta en una gabardina sucia. Me inventé que me acababan de asaltar a punta de pistola, que me quitaron la maleta y que solo quería dormir. El chavo dudó, pero cuando saqué el último billete grande que me quedaba, la empatía capitalista hizo lo suyo. Me dio la llave de un cuarto en el 3er piso y volvió a su letargo. El cuarto era una caja de zapatos.
Una cama individual que rechinaba, un closet de lámina y un lavabo que goteaba. Pero en ese momento me pareció el Palacio de Bellas Artes. Le pasé el seguro a la puerta y, por pura paranoia, arrastré la única silla del cuarto para atorar la manija. Recién entonces respiré. Estaba a salvo. Por unas horas. Me senté en el colchón hundido y saqué el teléfono de Alejandro. Tenía que rascar hasta el fondo, encontrar algo sólido que me sirviera de escudo. Volví a abrir la carpeta oculta con los expedientes de las mujeres muertas. La primera, Elena Sandoval. Casados hace 6 años. El matrimonio duró 4 meses. Causa de muerte, accidente en carretera. Alejandro no iba manejando, ni siquiera iba en el coche. La coartada perfecta. Cobró 3 millones de pesos. La segunda, Ana Patricia López. Casados hace 4 años. Matrimonio de 3 meses. Causa de muerte, caída desde un balcón. Sin testigos. Alejandro estaba en una junta de consejo a esa hora. Coartada de hierro. Cobró 4 millones. La tercera, Irene Villalobos. Casados hace 2 años. Duraron 5 meses. Ahogada en el mar de Cancún. Él había ido al bar de la playa por unas piñas coladas. Cobró 4 millones y medio. Y ahora seguía yo. Valeria. La póliza marcaba 10 millones de pesos. Yo iba a hacer el gran golpe de su carrera criminal. El asco me subió por la garganta. Corrí al pequeño lavabo y abrí la llave del agua fría, echándomela a puñados en la cara para no desmayarme. Me obligué a regresar al teléfono. Fui a los contactos. Había números guardados solo con iniciales. Abrí el chat con KM y encontré mensajes encriptados que coincidían con las fechas de nuestro noviazgo. Asterisco objetivo confirmado. Asterisco documentos notariales listos. Asterisco mercancía recibida. Hace efecto en 30 a 40 minutos. 0 rastros en sangre. Asterisco. El último mensaje lo había mandado él esa misma mañana, antes de ir a la iglesia. Asterisco hoy es el gran final. Pago liberado tras confirmación del deceso. Asterisco. Seguí buscando y encontré de nuevo los registros del banco. Las transferencias a MC. Mariana Contreras. Mi Mariana. Mi mejor amiga de toda la vida, la que lloró conmigo cuando murió mi papá, la que me ayudó a escoger el vestido. Estaba vendida. Era su cómplice. Ella le había tendido la trampa a la oveja para que el lobo se la comiera. Volví a abrir la galería de fotos y me fijé en las fechas de las fotos de Mariana. Había una que se me había pasado por alto. El aire se me quedó atorado en el pecho. Eran Mariana y Alejandro. Juntos. En la cama de una habitación de hotel. Se estaban besando. La fecha de la foto marcaba 2 semanas atrás, justo cuando Mariana me había dicho que iba a ir a visitar a sus tíos a Puebla. Esa traición me dolió más que el veneno en la copa. Alejandro era un monstruo, un extraño, al fin y al cabo. Pero Mariana la conocía desde hacía 15 años. Fue mi dama de honor. Me abrazó en el altar deseándome la felicidad eterna, sabiendo perfectamente que a la medianoche yo iba a estar muerta en el piso de un restaurante. Encendí mi celular, consumida por una rabia ciega. Quería escucharla. Quería oír cómo le temblaba la voz al mentirme a la cara. Los mensajes cayeron en cascada. Mi mamá, mis tíos, la oficina. Y Mariana. Asterisco vale, contéstame. La policía te anda buscando. Alejandro está grave, ¿qué hiciste? Llámame por favor. Asterisco. Perrísima. Cínica. Marqué su número. Contestó al primer tono, como si tuviera el teléfono pegado a la oreja. Empezó a soltar un torrente de palabras, fingiendo pánico, preguntando dónde estaba, que por qué había huido como una delincuente, que todos estaban destrozados. Yo escuchaba su voz, esa voz tan familiar que ahora me sonaba a veneno puro. La dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Y entonces, con una frialdad que no sabía que tenía, le pregunté una sola cosa. ¿Por qué,
Mariana? ¿Cuánto te pagó por mi vida? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego empezó a tartamudear, haciéndose la ofendida, jurando que no sabía de qué carajos le estaba hablando. Le escupí las verdades a la cara, las fotos del hotel, los depósitos bancarios de 200,000 pesos, los chats borrados. Se cayó de nuevo. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no era la de mi amiga. Era una voz metálica, calculadora y fría como el hielo. Estás mal de la cabeza, Valeria. Estás alucinando, como siempre. No tienes pruebas de nada. Dime dónde estás. Voy por ti y lo arreglamos. Dime dónde estás parada ahorita mismo. Solté una carcajada amarga y seca. Le dije que no se molestara en buscarme y que las pruebas las tenía yo. Todas. En el celular de Alejandro que me había llevado por error. Mariana pegó un grito de histeria. Le robaste el celular. Estás enferma. Devuélvemelo ahorita mismo, maldita sea. Esa era la confesión que me faltaba. Colgué la llamada, la bloqueé de inmediato y apagué mi teléfono. Ahora sí, la cacería iba a empezar en serio. Me tiré en la cama, abrazando el teléfono de Alejandro contra mi pecho. Era mi único salvavidas. El agotamiento me cayó encima como una losa de cemento. Mis párpados pesaban toneladas. Mi último pensamiento consciente fue, mañana tengo que conseguir un abogado. A como de lugar. Me despertó un golpeteo seco y rítmico en la puerta. Di un brinco, desorientada, con el corazón en la garganta. De golpe, la boda, el veneno, la huida, todo me cayó encima otra vez. El golpeteo se repitió. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿La policía? ¿Los matones de Alejandro? Servicio de limpieza, señorita, dijo una voz de mujer al otro lado. ¿Pidió toallas limpias? Yo no había pedido nada. Era una trampa. Me levanté de puntitas, descalza, y me pegué a la puerta. Miré por la mirilla. Afuera había una mujer con uniforme de recamarera sosteniendo unas toallas blancas. Pero su postura era rígida, tensa, y sus ojos escudriñaban el pasillo con nerviosismo. Déjelas en el suelo, por favor, me estoy bañando, grité, intentando que mi voz sonara casual. La mujer dudó. Luego se agachó, dejó las toallas y se alejó por el pasillo a paso rápido. Esperé un par de minutos, pegada a la madera. Silencio total. ¿Sería mi paranoia? ¿Sería una recamarera de verdad? Quité la silla de la perilla y abrí la puerta apenas una rendija. Las toallas estaban en el suelo. Alargué el brazo, las jalé hacia adentro y cerré de un portazo, volviendo a atorar la silla. Al tirar las toallas en la cama, un pedacito de papel doblado cayó al suelo. Lo recogí con las manos temblorosas. Tenía un mensaje escrito con letra de molde apresurada, asterisco saben que estás aquí. Vete ya. Asterisco. No tenía firma. ¿Quién me estaba ayudando? ¿Y cómo diablos sabían dónde estaba? Corrí a la ventana y descorrí un poco la cortina mugrosa. Allá abajo, estacionada frente a la entrada del hostal, había una patrulla de la policía capitalina. 2 oficiales uniformados estaban interrogando al muchacho de rastas de la recepción y él, asustado, señalaba con el dedo hacia arriba, directo a mi piso. El pánico me atenazó la garganta. Di vueltas por el cuartito como leona enjaulada. No había salida. O, tal vez sí. Volví a asomarme a la ventana. Estaba en el 3er piso, imposible saltar a la calle. Pero a 1 metro de la fachada se alzaba un árbol viejo y robusto, con las ramas acariciando los cristales del edificio. Me vestí a la velocidad de la luz con la gabardina sucia. Me metí los 2 celulares en los bolsillos, aseguré mis tarjetas y mi dinero. Abrí la ventana de golpe. El ruido de la calle entró de lleno. La rama más gruesa del árbol estaba cerca, pero requería un salto de fe. Un golpe brutal hizo temblar la puerta de mi cuarto. Policía de investigación. Abra la puerta. Se acabó el tiempo. Me subí al marco de la ventana, estiré los brazos y me lancé hacia el árbol.
Mis manos rasparon contra la corteza rugosa, la rama crujió peligrosamente bajo mi peso, pero aguantó. Me abracé al tronco como un koala mientras la puerta de mi habitación volaba en pedazos a mis espaldas. Escuché los gritos de los policías al ver el cuarto vacío. Empecé a descender por el árbol, rasgándome las manos y las rodillas con la madera, bajando de rama en rama con la desesperación dándome fuerzas que no tenía. Los últimos 2 metros me dejé caer de un salto sobre la banqueta. El dolor en mi tobillo herido me hizo ver estrellas, pero arranqué a correr en dirección opuesta a la patrulla. Doblé una esquina, luego otra, y otra más. Corrí hasta que los pulmones me ardían como si estuviera respirando fuego. Finalmente, me derrumbé detrás de unos botes de basura en un callejón oscuro, jadeando, rota, sucia. Tenía que pensar. La policía tenía mi descripción. En cualquier momento mi cara iba a estar en las noticias. Saqué el celular de Alejandro, mi única salvación, y apreté el botón de encendido. La pantalla se iluminó con el logotipo de la marca, pero en lugar de pedirme la contraseña, apareció un mensaje en letras rojas que me heló la sangre. Asterisco dispositivo bloqueado remotamente por el administrador. Alejandro. O su hermano Ignacio. Habían borrado el teléfono a distancia. Todas las pruebas, las fotos de las esposas muertas, los correos de los venenos, los pagos a Mariana. Todo se había esfumado en el ciberespacio. Grité de frustración y golpeé el suelo con el puño cerrado. Mi escudo se había convertido en un inútil bloque de cristal y metal. En un acto de desesperación pura, encendí mi propio teléfono. Sabía que me podían rastrear, pero necesitaba ayuda. Necesitaba a la única persona en el mundo que no me daría la espalda. Mi madre. El teléfono cobró vida vomitando alertas. Ignoré todo y marqué su número. Contestó al instante, como si llevara horas rezando frente al aparato. Valeria. Mi niña. Empezó a llorar a gritos, hablando atropelladamente. ¿Dónde estás? La policía vino a la casa. Alejandro está en terapia intensiva, dicen que casi se muere. Están diciendo que tú le diste algo, vale. Intenté calmarla. Le supliqué que me escuchara. Le conté todo, vomitando las palabras, el mesero que me advirtió, cómo cambié las copas, la carpeta secreta de Alejandro, las esposas asesinadas, la traición asquerosa de Mariana. Le rogué que me creyera. Mi madre se quedó en silencio. Un silencio pesado, denso. Escuchaba su respiración agitada por el auricular. Cuando por fin habló, su voz sonaba distante, aterrada. Vale, mi amor, ¿te estás tomando tus pastillas? Sentí un balde de agua helada cayéndome en la cabeza. ¿Mis pastillas? Se refería a los antidepresivos. Hacía 3 años, cuando mi padre murió de un infarto, caí en una depresión profunda. Tomé medicamento unos meses y fui a terapia. Lo había superado. Era una mujer sana y funcional desde hacía años. Le juré por la memoria de mi papá que estaba diciendo la verdad. Que no estaba en medio de una crisis psicótica. Que Alejandro era un monstruo. Pero cuanto más gritaba mi verdad, más suave y condescendiente se volvía la voz de mi madre. Tranquila, mi amor, escúchame bien, dijo con ese tono de enfermera de psiquiátrico. Dime dónde estás parada. Yo voy por ti. Nos vamos juntas al Ministerio Público, contratamos a un abogado y les explicamos que estás enferma, que fue un episodio. Todo va a estar bien. Me estaba tratando como a una loca peligrosa. No me creía una sola palabra. Pensaba que en medio de un brote psicótico había intentado envenenar al maravilloso hombre que me había rescatado de la soltería. Mamá, susurré, con las lágrimas quemándome los ojos. No estoy loca. Me quieren matar. Y el teléfono con las pruebas me lo acaban de borrar. Claro que sí, mi cielo, yo te creo, respondió con esa dulzura falsa que te rompe el alma. Solo dime en qué calle estás. Colgué. Y apagué el teléfono. Nadie me iba a creer. No tenía pruebas. Era la versión de un empresario exitoso y carismático contra la de su esposa inestable con antecedentes psiquiátricos que se dio a la fuga.
Estaba sola. Absolutamente sola. Me quedé hecha un ovillo entre la basura durante horas, viendo amanecer. El hambre y la sed me mordían el estómago, pero salir del callejón era un suicidio. Cuando el sol ya estaba alto y el ruido de la ciudad tapaba mis pensamientos, decidí moverme. Necesitaba ropa normal, necesitaba internet para buscar un abogado, alguien, quien fuera, que estuviera dispuesto a pelear contra el diablo. Caminé con la cabeza gacha, arrastrando mi pierna lastimada, hasta que encontré una plaza comercial. Me metí a una tienda de ropa de descuento. Con los últimos billetes que me quedaban, compré unos jeans baratos, una playera blanca de algodón y unos tenis genéricos. Me metí al probador, me quité la ropa sucia de la huida y me puse mi nueva armadura. Al salir, me vi en el espejo. Ya no era la novia prófuga, ni la mujer en gabardina. Era una capitalina más, invisible entre la marea de gente. Busqué una cafetería dentro de la plaza que tuviera Wi-Fi gratis. Pedí el café más barato del menú, me senté en un rincón oscuro y encendí mi celular para conectarme a la red. Abrí el buscador. Mi nombre estaba en las tendencias de Twitter y en la portada de todos los portales de noticias. La viuda negra de Polanco, novia envenena a empresario en plena noche de bodas. El artículo era una carnicería. Alejandro había dado una entrevista exclusiva desde su cama de hospital, con voz débil y mirada de mártir. Contó cómo vio de reojo que yo manipulaba su copa, cómo, en un acto de astucia, cambió las copas mientras yo iba al baño, y cómo, a pesar de todo, alcanzó a ingerir una pequeña dosis del veneno que yo le había preparado. Más abajo, había declaraciones de Mariana. Mi mejor amiga lloraba ante las cámaras, diciendo que yo había cambiado mucho en los últimos meses, que estaba obsesionada con el dinero de Alejandro, que le daba miedo mi inestabilidad. Y para rematar, una declaración de mi propia madre, pidiendo perdón públicamente, diciendo que yo no era mala, sino que estaba enferma de mi mente desde la muerte de mi padre. Al final de la nota, una foto mía. La del pasaporte. Con un letrero rojo que decía, asterisco se busca. Me metí a mis redes sociales. Miles de comentarios. Mensajes de odio, amenazas de muerte, insultos irreproducibles. Me llamaban monstruo, bruja, psicópata. La gente pedía que me pudriera en la cárcel de Santa Marta Acatitla. Cerré las aplicaciones con un nudo en el estómago. Intenté entrar a la app de mi banco. Cuenta congelada por orden judicial. Me habían cortado las alas, las piernas y la voz. Me tomé el café frío de un trago. Tenía que encontrar al mesero. Era mi única carta. Busqué el teléfono del restaurante. Llamé fingiendo ser una reportera de Nota Roja que quería hacer un reportaje sobre el héroe que sirvió la mesa esa noche. El gerente me contestó con fastidio que el restaurante no daba declaraciones y que, de todos modos, el mesero que atendió esa mesa había renunciado esa misma mañana. No se presentó a trabajar y no contestaba el celular. Claro. Alejandro tenía el dinero y el poder para desaparecer a un mesero de Polanco en cuestión de horas. Otra puerta cerrada en mis narices. Estaba sumida en mi desesperación cuando levanté la vista y vi a 2 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entrando a la plaza. Caminaban despacio, escudriñando los rostros de la gente que tomaba café. ¿Me estaban buscando a mí? No me iba a quedar a averiguarlo. Me levanté disimuladamente, dejé la taza en la mesa y caminé hacia la salida trasera de la plaza. No corrí. Caminé con la vista al frente, como si tuviera mucha prisa por llegar al trabajo. Salí a la calle y me dirigí casi trotando hacia la estación de metro más cercana. El metro a esa hora es un monstruo de 1000 cabezas, ahí adentro nadie es nadie. Compré un boleto, pasé los torniquetes y bajé a los andenes. Mientras esperaba el tren, sentí esa punzada en la nuca que te avisa que alguien te está mirando. Volteé de reojo. A unos 10 metros, recargado en un pilar, un tipo de unos 40 años, con chamarra de cuero y gorra, me miraba fijamente. Cuando nuestras miradas chocaron, él bajó la vista de inmediato y sacó un celular, llevándoselo a la oreja. ¿Paranoia? Tal vez. Pero el miedo es un animal que rara vez se equivoca.
El tren llegó con su rugido metálico. Me subí a un vagón lleno de gente. El tipo de la chamarra se subió al vagón de al lado y se paró junto a la puerta de conexión, fingiendo que miraba su teléfono, pero sin perderme de vista. En la siguiente estación, esperé hasta que sonó la chicharra de cierre de puertas. En el último milisegundo, cuando las gomas ya se estaban juntando, me escurrí por la abertura y salté al andén. El tipo de la chamarra reaccionó tarde. Se lanzó hacia la puerta, pero se cerró en su cara. El tren arrancó, llevándoselo lejos de mí. Ya no eran solo los policías. Los sicarios de Alejandro me estaban cazando. Salí a la calle, cambiando de rumbo constantemente, metiéndome a tiendas y saliendo por las puertas de atrás. La noche volvió a caer sobre la ciudad como un manto de plomo. El cansancio me estaba nublando el juicio. Entré a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, solo para esconderme de las sombras y agarrar un poco de calor. Caminaba por los pasillos fingiendo ver las latas de frijoles, cuando lo vi. En la caja, pagando un garrafón de agua y unas galletas, estaba él. El mesero. El muchacho que me salvó la vida. El corazón me dio un vuelco. Era un milagro, una intervención divina. Me acerqué a él justo cuando cruzaba las puertas automáticas de cristal hacia la calle. Lo agarré del brazo. Él pegó un brinco y se volteó. Al reconocerme, sus ojos se llenaron de un terror absoluto. Usted, susurró, mirando frenéticamente a todos lados. La está buscando hasta el ejército, señora. Le supliqué con lágrimas en los ojos. Le conté la pesadilla en la que estaba atrapada. Le expliqué que Alejandro había volteado la tortilla, que yo era la víctima. Él me escuchaba temblando, aferrando su bolsa de plástico. Cuando terminé de hablar, tragó saliva y me dijo en un susurro apresurado. Yo vi cuando él le echó unas gotas a la copa, por eso le avisé. Pero, señora, yo no puedo declarar. No puedo ir con la policía. Ese hombre me encontró esta mañana. Me mandó a unos tipos. Me dijeron que si abría la boca, me iban a picar a mí y a toda mi familia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Por favor, le rogué, agarrándole las manos. Eres mi única esperanza. Si tú no hablas, me van a refundir en la cárcel y él va a seguir matando mujeres. El muchacho negó con la cabeza, pálido como el papel. Lo siento. De verdad lo siento, pero tengo 2 niñas chiquitas. No me voy a jugar el cuello por usted. Se soltó de mi agarre y empezó a caminar rápido, pero se detuvo a los pocos metros. Sin voltear a verme, lanzó una frase al aire. En el restaurante hay cámaras de seguridad de circuito cerrado. Apuntan directo a las mesas. Si consigue los videos de anoche, ahí se ve clarito cuando él saca el frasquito y cuando usted cambia las copas. Y sin decir más, echó a correr y se perdió en la oscuridad de la calle. ¿Cámaras? Claro, un lugar tan elegante en Polanco debía estar forrado de cámaras. Pero, ¿cómo iba a conseguirlas yo? La policía ya las tendría, o peor aún, Alejandro ya habría pagado para que borraran los servidores. Estaba parada en la banqueta, procesando esta información, cuando el rugido de un motor me sacó de mis pensamientos. Una camioneta negra, de esas blindadas, con los vidrios polarizados, se detuvo en seco a unos metros de mí. La ventanilla del copiloto bajó. Al volante estaba Ignacio, el hermano de Alejandro. Nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió con una frialdad demoníaca. Me había encontrado. Arranqué a correr como alma que lleva el diablo. Escuché el rechinar de las llantas cuando Ignacio subió la camioneta a la banqueta para ir tras de mí. Me metí por una callejuela estrecha donde el vehículo no cabía. Escuché la puerta de la camioneta abrirse de golpe, venía persiguiéndome a pie. Corrí saltando botes de basura, esquivando puestos de tacos cerrados. El corazón me iba a estallar. Esto ya no era un intento de arresto, Ignacio venía a matarme. Yo sabía demasiado. Al doblar la esquina, vi un letrero luminoso, Hostal 24 HRS. Me metí de un empujón. La recepción estaba vacía, solo había una campanita sobre el mostrador.
No me detuve. Corrí hacia las escaleras y empecé a subirlas de 2 en 2. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Abajo, escuché la puerta de cristal abrirse con violencia. Pasos pesados subiendo las escaleras. Llegué a la azotea. La puerta de metal estaba sin seguro. Salí a la noche capitalina y cerré la puerta tras de mí, pero no tenía pasador. Miré hacia abajo, hacia la calle. Era un quinto piso. Una caída mortal. Busqué desesperadamente una escalera de incendios, pero solo había muros de concreto y tinacos de agua. La puerta de la azotea se abrió de una patada. Me agaché rápidamente detrás de un enorme cubo de ventilación. Ignacio salió a la azotea, respirando agitadamente. En su mano derecha, bajo la luz mortecina de la luna, brillaba el cañón de una pistola escuadra. No venía a llevarme a la policía. Venía a silenciarme. Se movía despacio, con sigilo, revisando cada rincón. Se iba acercando a mi escondite. En un minuto me iba a encontrar, me iba a meter una bala entre los ojos y me iba a tirar a la calle para que pareciera un suicidio por culpa de mi locura. Mis manos tantearon el suelo lleno de grava y polvo. A mi lado había un montón de escombros de alguna remodelación. Mis dedos se cerraron alrededor de un tubo de metal oxidado, una varilla de construcción pesada y áspera. Era mi única oportunidad. Ignacio asomó la cabeza por el borde del cubo de ventilación. Levantó la pistola, apuntándome al pecho. Pero yo fui más rápida. Con un grito que me desgarró la garganta, me levanté como un resorte y le reventé la varilla con todas mis fuerzas en la muñeca. Se escuchó el crujido del hueso rompiéndose. Ignacio soltó un alarido animal y la pistola salió volando por los aires, perdiéndose en la oscuridad de la azotea. Intenté golpearlo en la cabeza, pero él embistió contra mí con el hombro, tirándome al suelo de concreto. Rodamos por la azotea en una pelea a muerte, llena de polvo y sangre. Él era más fuerte, más pesado, pero yo estaba peleando por mi vida. Me agarró del cuello, apretando con su mano buena, asfixiándome. Le clavé las uñas en los ojos, obligándolo a soltarme. Me puse de pie a trompicones y corrí hacia la orilla contraria del edificio, donde descubrí una vieja escalera de gato oxidada que bajaba hacia un callejón trasero. Ignacio me alcanzó a agarrar del tobillo, pero le solté una patada en la cara con el tenis que lo hizo retroceder maldiciendo. Me colgué de la escalera y empecé a bajar, resbalándome, quemándome las manos con el óxido. Desde arriba, Ignacio me gritaba insultos, pero no intentó bajar, su brazo roto se lo impedía. Llegué al suelo y volví a correr, perdiéndome entre las sombras de la ciudad que no duerme. Corrí hasta que las piernas se me hicieron de agua y caí de rodillas en un parque oscuro y vacío. Me arrastré hasta quedar oculta bajo unos arbustos tupidos. Estaba temblando, sudando, cubierta de tierra y moretones. El mundo entero me había dado la espalda. La policía me creía una asesina. Mi madre me creía una loca. Mi amiga me había vendido por un puñado de billetes. Y mi esposo y mi cuñado me querían muerta. Pero ahí, tirada en la tierra fría de la Ciudad de México, algo cambió dentro de mí. Ya no era la novia aterrorizada. El miedo se había transformado en una rabia helada y cristalina. Iba a sobrevivir. Iba a encontrar los videos del restaurante. Iba a desenmascarar a Alejandro. Lo iba a ver pudrirse en la cárcel. Me abracé a mí misma bajo el arbusto. No tenía dinero, ni batería en el celular, ni a dónde ir. Cerré los ojos, diciéndome que solo descansaría 5 minutos. Solo 5 minutos para agarrar fuerzas. Me despertó un golpe de luz blanca y cegadora directo en la cara. Me tapé los ojos con las manos, desorientada. Escuché el crujir de la estática de unos radios de comunicación. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi las siluetas de 2 policías uniformados parados frente a mí. Uno me apuntaba con una linterna táctica, el otro tenía la mano en la funda de su arma. Me preguntaron qué hacía durmiendo en un parque a esas horas, que si traía identificación. Mi cerebro estaba frito. Quise inventar una excusa, pero la lengua se me pegó al paladar.
El policía de la linterna me alumbró bien la cara, frunció el ceño y sacó una hoja arrugada de su chaleco. Miró el papel y luego me miró a mí. ¿Valeria Contreras?, preguntó, y su voz ya no era la de un policía de rutina, sino la de alguien que acaba de encontrar la lotería. Podría haber intentado correr. Podría haber mentido. Pero estaba tan rota, tan cansada de huir, que simplemente asentí con la cabeza. Todo pasó en un parpadeo. Me agarraron por los brazos, me levantaron a la fuerza, me torcieron las muñecas hacia atrás y el chasquido frío de las esposas me cortó la circulación. Me leyeron mis derechos como en las películas gringas. No opuse resistencia. Me llevaron a empujones hasta la patrulla estacionada en la avenida y me aventaron al asiento trasero de plástico duro. Mientras la patrulla avanzaba por las calles desiertas, miraba por la ventana enrejada. Sentí que era el fin. Iba a terminar mis días en Santa Marta, Catitla, condenada por un crimen que no cometí, o en un hospital psiquiátrico, babeando por los sedantes. Y Alejandro se iba a salir con la suya. Iba a cobrar el seguro y a buscarse a la siguiente tonta que cayera en sus redes. En el Ministerio Público me trataron como a escoria. Me tomaron las huellas, me sacaron las fotos de frente y de perfil, me quitaron las agujetas de los tenis y todo lo que pudiera usar para ahorcarme. Me aventaron a los separos, un cuarto apestoso a orines y cloro, con una plancha de cemento por cama y una taza de baño sin puerta. Cuando la reja de barrotes se cerró de un portazo con un eco metálico, me senté en el cemento frío, abracé mis rodillas y, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me solté a llorar. Lloré hasta quedarme seca. No sé si pasaron horas o días. Perdí la noción del tiempo en la oscuridad de los separos. Me despertó el ruido de la llave en la cerradura. Una mujer policía me esposó de nuevo y me llevó por un laberinto de pasillos hasta una sala de interrogatorios, gris y helada, con el clásico espejo de doble fondo. Del otro lado de la mesa de metal me esperaban dos agentes de la fiscalía, un hombre y una mujer de traje barato y mirada cínica. Me bombardearon a preguntas. Sobre mi matrimonio, sobre la cena, sobre mis problemas psiquiátricos. Les conté la verdad, punto por punto. El mesero, la advertencia, el cambio de copas, la carpeta secreta en el celular, las esposas muertas. Me miraban con caras de piedra. No me creían ni el bendito. Para ellos yo era una loca de atar que había intentado despacharse al marido millonario. Me exigieron pruebas. Les hablé del celular de Alejandro que se había bloqueado a distancia. El agente soltó una risita burlona y me dijo que el celular de Alejandro lo traía él en la bolsa del saco cuando los paramédicos lo recogieron, que yo estaba alucinando estupideces. Alejandro lo había calculado todo a la perfección. El interrogatorio duró horas. Me hacían las mismas preguntas al derecho y al revés, buscando que me contradijera. Pero la verdad no cambia, por más que la exprimas. Al final, se rindieron. Me informaron que a la mañana siguiente me presentarían ante un juez de control para mi audiencia inicial, y que lo más seguro era que me dictaran prisión preventiva oficiosa. A la mañana siguiente, me dieron un desayuno de avena desabrida y un café de olla aguado. Luego me sacaron de los separos. Afuera de la delegación era un circo romano. Decenas de reporteros, cámaras, micrófonos y flashes me estallaron en la cara como metralla. Me gritaban, viuda negra. Asesina. ¿Por qué lo quisiste matar? Los policías me empujaban abriéndome paso hasta la camioneta blindada. Agaché la cabeza, tratando de taparme el rostro con el cabello sucio. En los juzgados del reclusorio, la audiencia fue un trámite burocrático y frío. El Ministerio Público leyó los cargos con voz monótona, pidiendo que me dejaran encerrada por riesgo de fuga. Yo no tenía dinero para un buen abogado, así que me asignaron un defensor de oficio, un chavo recién egresado que sudaba a mares y que ni siquiera se atrevió a refutar los argumentos del fiscal. Balbuceó algo sobre la presunción de inocencia, pero el juez lo cortó de tajo. Prisión preventiva justificada. Me mandaban a Santa Marta hasta que se dictara sentencia. Años de encierro me esperaban. El viaje al penal fue un recorrido fúnebre. En la aduana del reclusorio me despojaron de mi ropa, de mi dignidad y de mi nombre.
Me dieron el uniforme beige reglamentario, que me quedaba enorme, y me aventaron a una celda saturada. Adentro había 3 mujeres. Me miraron como lobas evaluando a la presa nueva. Ya sabían quién era. Las noticias vuelan en la cárcel. La más grande, una mujer corpulenta con los brazos tapizados de tatuajes de la Santa Muerte, se me acercó y me preguntó si era verdad que había intentado envenenar a mi viejo en la noche de bodas. La miré a los ojos y le contesté con voz firme, no. Él me quiso envenenar a mí, y luego me echó la culpa. Se miraron entre ellas. No sé si me creyeron, pero me dejaron en paz. Me señalaron la plancha de cemento que me tocaba, la de abajo. Me explicaron las reglas, la hora de fajina, la comida, el pase de lista. Lucha, la de los tatuajes, Katy, una chavita acusada de narcomenudeo, y doña Nina, una contadora que hizo fraude para pagarle el hospital a su madre. La primera noche en la cárcel fue un descenso al infierno. Los gritos en los pabellones, el frío del cemento, el olor a humanidad encierrada. Miraba el techo despintado y me preguntaba cómo mi vida había terminado en ese hoyo. Pasaron un par de días de rutina carcelaria. Una tarde, una custodia gritó mi apellido desde la reja. Tenía visita con un abogado. Pensé que sería el mismo pasante miedoso del juzgado. Pero en el locutorio me esperaba una mujer de unos 50 años, de traje sastre impecable, con una mirada afilada como un bisturí y porte de guerrera. Se presentó como la licenciada Elena Sandoval. Me dijo que había seguido mi caso por las noticias y que su instinto le decía que la fiscalía estaba comprando una historia armada. Decidió tomar mi caso pro bono, sin cobrarme un peso por ahora. Quería escuchar mi versión de mi propia boca. Le solté la historia completa. Desde el primer beso con Alejandro hasta el golpe de la varilla a su hermano en la azotea. La licenciada Elena no me interrumpió ni una sola vez. Tomaba notas furiosamente en una libreta de cuero. Cuando terminé, se quitó los lentes y se me quedó viendo. Hay demasiados cabos sueltos en el teatrito de tu marido, dijo con voz grave. Primero, si el veneno era tan potente, ¿por qué le dieron el alta del hospital en menos de 24 horas? Segundo, ¿cómo es que está tan seguro de que tú le pusiste algo en la copa, si él mismo declaró que estaba mirando hacia otro lado? Me pidió que le diera todos los detalles del restaurante. Nombres, horarios. Le hablé de Andrés, el mesero que me salvó. Le hablé de las cámaras de seguridad. A la licenciada se le iluminaron los ojos. Me prometió que iba a solicitar los videos mediante orden judicial esa misma tarde. Si esos videos no habían sido borrados, eran nuestro boleto a la libertad. Regresé a mi celda sintiendo que por primera vez podía respirar. Alguien me creía. Mis compañeras notaron el cambio en mi cara y me preguntaron. Les conté sobre la abogada. Lucha me dio una palmada pesada en el hombro, dándome ánimos. A la noche siguiente, la custodia me llamó de nuevo. «Tienes visita especial», dijo con una sonrisa torcida. Me llevaron a la sala de locutorios, un cuarto dividido por un cristal blindado lleno de rayones, donde te comunicas por unos teléfonos negros y grasientos. Me senté en la silla de metal y sentí que la sangre se me volvía hielo. Del otro lado del cristal estaba Alejandro. Mi esposo. Mi verdugo. Llevaba un traje a la medida, el peinado impecable y esa sonrisa arrogante y perfecta. Parecía un modelo de revista, no un hombre que acababa de sobrevivir a un envenenamiento letal. Quise levantarme e irme. Quise escupirle el cristal. Pero el morbo, la necesidad de entender la maldad humana, me mantuvo pegada a la silla. Él descolgó el auricular. Yo hice lo mismo. «Hola, mi amor», dijo con esa voz aterciopelada que me daba náuseas. «Vine a ver cómo estabas. Sé que estás pasando por un mal momento, pero no te guardo rencor. Estoy dispuesto a ayudarte si firmas una confesión y aceptas internarte en una clínica psiquiátrica de lujo. Yo pago los gastos». Lo miré en silencio. Era un psicópata de manual. Hablaba de mi locura con una convicción que daba miedo. «Todavía te quiero, vale», continuó, bajando el tono, haciéndose la víctima. «Confiesa. Di que perdiste la cabeza».
En un par de años sales de la clínica y cada quien por su lado. Seguí sin decir una palabra. Mi silencio empezó a rasparle el ego. Su sonrisa se tensó y sus ojos se volvieron dos pedazos de carbón. No entiendes en qué pozo estás metida, Valeria, siseo, y la amenaza se destiló por el auricular. No tienes escapatoria. Tu propia madre dice que estás loca. Tu abogada nueva no te va a servir de nada. Los videos del restaurante, qué pena, hubo una falla eléctrica en los servidores esa noche. Y el meserito ese que te habló, ya se largó del país con los bolsillos llenos de dólares. Se recargó en el cristal, saboreando su victoria. Tienes dos opciones, o aceptas la locura y te vas al loquero, o te vas a juicio y te refundes 10 años en este basurero. Tú decides. Por fin abrí la boca. Mi voz sonó ronca, pero firme. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué casarte conmigo si querías matarme? ¿Por qué tanto teatro? Él soltó una carcajada seca. 10 millones de pesos, vale. El seguro de vida. Es un buen negocio, ¿no crees? Sobre todo si tomas en cuenta que no eres la primera, ni serás la última. Me lo estaba confesando en la cara. A través del cristal de una cárcel. Con la impunidad de los intocables de este país. Nadie te va a creer, remató, poniéndose de pie y abotonándose el saco. Tengo contactos que tú ni te imaginas. Tienes una semana para aceptar mi trato. Colgó el teléfono y se dio la vuelta, caminando con la arrogancia de un dios. Yo me quedé apretando el auricular hasta que me dolieron los nudillos. No sentía miedo. Sentía una rabia volcánica. Iba a destruir a ese infeliz, aunque me costara la vida. Al día siguiente, la licenciada Sandoval volvió. Le conté de la visita y de sus amenazas. Ella me confirmó lo peor. La fiscalía había solicitado los videos del restaurante y el gerente reportó que el sistema de vigilancia se había quemado esa noche. Da un mesero Andrés, ni sus luces. Se lo había tragado la tierra. Pero entonces le solté la bomba. Le di los nombres de las esposas muertas que había visto en la carpeta secreta, Elena, Ana, Irene. Le hablé de las sumas de los seguros y de las causas de muerte accidentales. La licenciada Sandoval dio un golpe en la mesa. Sus ojos brillaban. Ese era el talón de Aquiles de Alejandro. Si lográbamos probar el patrón, el modus operandi, la fiscalía tendría que investigar. Me prometió que iba a escarbar hasta debajo de las piedras para conseguir esas actas de defunción y las pólizas cobradas. Esa noche dormí de un tirón. Por primera vez en días, no tuve pesadillas. Tenía un plan. Pasó una semana entera. Me fui ganando el respeto de mis compañeras de celda. Escuchaba sus historias, sus tragedias, las injusticias que las tenían ahí metidas. Y me di cuenta de que yo no era una víctima más. Era una sobreviviente en pie de guerra. El viernes, la licenciada Sandoval entró al locutorio con una sonrisa que le iluminaba la cara. Había conseguido los expedientes. Todo coincidía. Las 3 muertes, las 3 pólizas, las 3 coartadas perfectas de Alejandro. Presentó un recurso de revisión de medidas cautelares ante el juez, argumentando que había una investigación paralela por homicidio en serie contra mi acusador. La audiencia se programó para la mañana siguiente. No dormí. En el juzgado, la sala estaba atestada de buitres de la prensa. En primera fila, Alejandro, con su cara de viudo sufrido, y a su lado, Mariana. Me dio asco verlos juntos. La licenciada Sandoval fue una aplanadora. Expuso los 3 accidentes fatales de las esposas anteriores. Expuso las sumas millonarias. Expuso la casuística y milagrosa falla de las cámaras del restaurante y la desaparición del mesero. Expuso la imposibilidad física de que yo hubiera envenenado la copa sin que él se diera cuenta. Vi cómo la cara de Alejandro se desfiguraba. El sudor frío le perló la frente, igual que la noche del restaurante. No se esperaba que desenterráramos a sus fantasmas. El juez dictó un receso. 1 hora después, regresó al estrado. El mazo de madera golpeó la mesa. Me modificaban la medida cautelar.
Ya no estaría en Santa Marta. Me mandaban a mi departamento bajo arraigo domiciliario, con un brazalete electrónico en el tobillo, sin internet y sin celular, pero libre de las rejas. Miré a Alejandro. Estaba pálido, temblando de ira pura. Sus ojos me prometieron la muerte, pero yo le sostuve la mirada y le sonreí. El cazador se estaba convirtiendo en la presa. El trámite de salida tomó horas. Me devolvieron mis jeans y mi playera blanca. Me colocaron el grillete negro y pesado en el tobillo. La licenciada Sandoval me esperaba en su coche afuera del penal. Al salir, la prensa se nos echó encima. La licenciada intentó abrirme paso para huir, pero me detuve en seco. Me paré frente al mar de micrófonos y cámaras. Y hablé. Fuerte y claro. Dije la verdad. Acusé a Alejandro de intento de feminicidio. Lo acusé del asesinato de sus 3 esposas anteriores. Declaré la guerra en cadena nacional. Sabía que me arriesgaba a una demanda por difamación, pero el país entero tenía que saber que el empresario ejemplar era un asesino serial de mujeres. Llegar a mi viejo departamento fue como entrar al cielo. Mis libros, mi cama, mi olor. Alejandro nunca había pisado ese lugar, siempre nos quedábamos en su penthouse. Estaba a salvo en mi pequeño refugio. La licenciada venía a visitarme a diario, trayéndome el súper y las noticias. Una tarde, llegó eufórica. Había encontrado a la madre del mesero Andrés. Vivía en una colonia popular en Ecatepec. La señora, muerta de miedo, confesó que su hijo estaba escondido en otro estado, trabajando de lavaplatos en un pueblito, aterrorizado porque unos sicarios lo habían amenazado de muerte. La licenciada logró convencer a la señora de que nos pusiera en contacto con él por videollamada. Le juramos protección. Al día siguiente, a través de la laptop de la abogada, vimos la cara cansada y ojerosa de Andrés. Desde su cuarto de escondite, Andrés relató todo con lujo de detalles. Como vio a Alejandro sacar un frasquito del saco y echarle unas gotas a mi copa. Como me advirtió. Y cómo huyó cuando Alejandro empezó a hacer llamadas raras tras el incidente. Andrés grabó su testimonio en video para la fiscalía. Pero antes de colgar, nos soltó un dato que nos dejó heladas. Dijo que hacía como 5 años, él mismo había atendido a Alejandro en ese restaurante y lo había visto hacer exactamente lo mismo con otra mujer. Echarle gotas a su bebida. Pero esa mujer no era ninguna de las esposas muertas. Era una mujer de pelo corto y ojos enormes, muy callada. Había una primera esposa. Una de la que no había registro de defunción. La licenciada Sandoval escarbó en el registro civil. Y la encontró. Natalia Solís. Se habían casado hace 5 años y se divorciaron a los 2 meses. Sin seguro, sin muerte. Solo un divorcio express. La abogada dio con ella. Natalia vivía en Coyoacán, trabajaba en una biblioteca y vivía con un perfil bajísimo. Costó sangre y lágrimas convencerla, pero aceptó hacer una videollamada con nosotras. En la pantalla, Natalia nos contó su infierno. Alejandro le daba unas vitaminas preparadas por él todas las mañanas. Ella empezó a sentirse mareada, débil, enferma. Una noche, en ese mismo restaurante, él intentó darle un vino que ella vio como adulteraba. Ella fingió tomarlo, y al día siguiente, tiró las vitaminas en una maceta. La planta amaneció podrida y seca. Natalia entendió que la estaba matando a fuego lento. Agarró sus cosas y huyó mientras él trabajaba. Tramitó el divorcio de lejos, muerta de miedo. Cuando vio mi caso en las noticias, supo que Alejandro seguía operando. Inspirada por mi declaración pública, Natalia aceptó testificar ante el Ministerio Público. Con los videos de Andrés y el testimonio de Natalia, la fiscalía no tuvo más remedio que girar una orden de presentación contra Alejandro. Lo interrogaron por horas. La licenciada me contó que salió de ahí hecho un trapo, sudando, contradiciéndose en cada palabra. Pero el animal herido tira zarpazos. Esa misma madrugada, un hombre encapuchado atacó a Natalia afuera de su casa. Afortunadamente, ella gritó y los vecinos salieron, espantando al sicario. La policía la puso bajo protección federal,
pero el mensaje era claro: Alejandro iba a matar a los testigos. Nosotras también reforzamos la seguridad. Había una patrulla haciendo rondines afuera de mi edificio. Y entonces, el castillo de naipes de Alejandro se derrumbó por donde menos lo esperábamos. Ignacio, su hermano, se entregó a la Fiscalía General de la República. Aterrado por la furia incontrolable de Alejandro, y temiendo que lo matara a él y a su familia por haber fallado en la azotea del hostal, Ignacio cantó como canario. Confesó que ayudó a crear las coartadas de las esposas anteriores. Confesó que Alejandro le ordenó asesinarme esa noche. Firmó una declaración kilométrica a cambio de protección y beneficios como testigo protegido. El juez liberó la orden de aprehensión contra Alejandro por feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado múltiple. Pero cuando los ministeriales tumbaron la puerta de su penthouse en Polanco, el pájaro había volado. Alejandro estaba prófugo. Fueron 3 días de agonía, encerrada en mi departamento con el grillete en el pie, esperando a que me llegara una bala perdida por la ventana. Al 4.º día, deslizaron un sobre por debajo de mi puerta. No tenía remitente. Era un papel grueso con una nota escrita a mano. Asterisco: sé quién te está ayudando. Nos vemos donde todo empezó. Mañana a las 8 de la noche. Tú sola. Si llevas a la policía, tus amiguitos van a amanecer en bolsas de basura. Asterisco. Era una trampa suicida. Quería terminar el trabajo en el mismo restaurante. Le enseñé la carta a la licenciada Sandoval y a los comandantes de la policía. Armamos un operativo a contrarreloj. El juez me dio un permiso especial de unas horas para salir de mi arraigo. Me pusieron un chaleco antibalas de Kevlar debajo de un vestido negro y elegante. Me pegaron un micrófono del tamaño de un botón en el escote y me pusieron un chícharo en el oído. La policía iba a rodear el restaurante. Habría agentes encubiertos en las mesas. Si él sacaba un arma, intervenían de inmediato. Llegué al restaurante a las 8 en punto. El lugar estaba tenso, vibrando como la cuerda de una guitarra a punto de reventar. El capitán de meseros me llevó a la misma mesa del rincón. Ahí estaba él. Alejandro. Se veía demacrado, con ojeras profundas, sin rasurar. Su traje carísimo le quedaba grande. Pero sus ojos seguían siendo los de un reptil calculador. Me senté frente a él, con la espalda recta, tragándome el terror. Viniste, dijo, con una mezcla de sorpresa y cinismo. Pensé que te faltarían agallas. En mi oído, la voz del comandante susurró: asterisco, te copiamos fuerte y claro, Valeria. Haz que hable asterisco. Empecé a picarle el orgullo. Le dije que había perdido, que su jueguito se había acabado, que su propio hermano lo había vendido. Él se rió con esa risa seca y macabra. Su arrogancia era su mayor debilidad. Empezó a regodearse. Me restregó en la cara cómo había manipulado los frenos del coche de Elena, cómo había empujado a Ana por el balcón después de sedarla, cómo le dio un paralizante muscular a Irene antes de meterse al mar con ella. Habló de Mariana, burlándose de lo fácil que fue comprar a mi mejor amiga, de cómo se acostaba con ella solo para sacarle información sobre mis cuentas de banco y mis vulnerabilidades emocionales. Eres un monstruo, le dije, mirándolo con un asco profundo, sin apartar la mirada. Él se inclinó sobre la mesa, susurrando con odio puro. Y tú eres una idiota que se creyó el cuento de hadas. Si te hubieras tomado esa copa sin hacer preguntas, ahorita estarías bajo tierra y yo estaría cobrando mis 10 millones en las Bahamas. De pronto, se detuvo. Sus ojos de reptil escanearon mi clavícula. Vio el ligero bulto debajo de la tela del vestido. Vio el alfiler del micrófono. Su rostro se desfiguró. Pasó de la arrogancia al pánico absoluto en un milisegundo. Me traes el micrófono puesto, maldita perra. Rugió, poniéndose de pie de un salto, tirando la copa de vino tinto que se derramó sobre el mantel blanco. Exactamente igual que en nuestra noche de bodas. Trató de correr hacia la salida trasera, pero los comensales de las mesas aledañas se levantaron de golpe, sacando sus placas y sus armas. Fiscalía General. Al suelo, carajo. Al suelo.
Alejandro quedó rodeado. Acorralado como la rata que era. Lo tiraron al piso, le pusieron las rodillas en la espalda y le apretaron las esposas hasta cortarle la piel. Mientras lo levantaban para llevárselo, giró la cabeza y me miró. Su cara era pura derrota. El miedo le brotaba por los poros. «Esto no se acaba aquí, Valeria», gritó, escupiendo saliva mientras se lo llevaban a rastras. Me quedé sentada en la mesa. La licenciada Sandoval entró corriendo y me abrazó. Todo había terminado. Teníamos la confesión grabada en audio de altísima calidad. Iba a pasar el resto de sus días pudriéndose en una celda de máxima seguridad. Antes de salir del restaurante, miré las 2 copas vacías sobre la mesa manchada de vino. Las agarré por el tallo y las estrellé contra el suelo de mármol con todas mis fuerzas. El cristal saltó en 1000 pedazos brillantes. Era mi punto final. Mi exorcismo. Salimos a la calle. El aire de la Ciudad de México nunca me había sabido tan dulce, tan limpio. Fuimos a la fiscalía a declarar y a firmar los papeles. El comandante me informó que Mariana había sido detenida esa misma noche en su casa. Al ver a los agentes, se soltó llorando y confesó todo, buscando salvar su propio pellejo. Se iba a hundir junto con él. También me dijeron que habían comenzado las exhumaciones de las esposas anteriores, los forenses ya estaban encontrando rastros de metales pesados en los huesos. La licenciada Sandoval me llevó a mi departamento. Nos despedimos en la banqueta con un abrazo largo, de esos que te reinician el alma. Subí las escaleras, abrí la puerta y el clic de mis propias llaves me sonó a música celestial. Caminé hacia la sala. Sobre la mesa de centro, había una foto enmarcada de Mariana y yo, sonriendo en mi cumpleaños, antes de que Alejandro entrara a contaminar nuestras vidas. Rompí la foto en 100 pedazos y la tiré al bote de basura. Me asomé a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes a mi tragedia y a mi victoria. Me acosté en el sofá, cerré los ojos y, por primera vez en lo que me pareció un siglo, dormí en paz. Sin sombras, sin huidas, sin miedo. Al día siguiente, me despertó el timbre del teléfono. Era mi madre. Lloraba a mares, pidiéndome perdón de rodillas. Había visto los noticieros de la mañana. Alejandro y Mariana siendo ingresados al reclusorio. Los audios filtrados. Mi rostro limpio, saliendo triunfante del restaurante. La escuché con una tristeza pacífica. La perdoné, porque cargar rencores envenena el alma más rápido que cualquier sustancia, pero le dejé claro que las cosas iban a cambiar. Que yo ya no era la niña vulnerable de antes. Apagué la televisión. No quería ver más el circo mediático. Me metí a bañar y el agua se llevó los últimos restos del miedo. Me senté en la mesa del comedor y saqué una libreta nueva. Empecé a trazar mi nueva vida. Iba a vender ese departamento. Iba a buscar otro trabajo, tal vez en otra ciudad, cerca del mar. Iba a empezar de cero, con el alma llena de cicatrices, sí, pero cicatrices que demostraban que la herida había cerrado. Sabía que faltaba el juicio, los careos, las miradas de odio en los tribunales. Pero estaba lista. Fui a la audiencia preliminar y me senté en la primera fila. Cuando trajeron a Alejandro, enfundado en el uniforme beige del penal, sin su gel, sin su ego, lo miré directo a los ojos. Y vi su terror. Mi miedo se había mudado a su cuerpo. Salí de los juzgados y el sol me pegó en la cara. Caminé por la banqueta sin mirar atrás. Esta historia, este cuento de terror de la vida real, me enseñó que el monstruo más peligroso es el que te sonríe y te dice que te ama. Me enseñó a no entregarle las riendas de mi vida a nadie. Pero sobre todo, me enseñó que, por más oscuro que esté el callejón, por más que el mundo entero te dé la espalda, siempre, siempre hay una forma de pelear. Y de ganar. Y así, mis queridos oyentes, cerramos esta historia junto al fuego. Si este relato les revolvió la sangre, por favor, regálenme un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es la leña que mantiene vivo este fogón para seguirles contando historias. Déjenme en los comentarios qué opinan de Valeria. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar?
¿Qué lección se llevan esta noche? Aquí encontrarán más confesiones, más sombras y más luces. Cuídense mucho, cuiden a los suyos, y nunca olviden que, hasta en la noche más negra, siempre hay un resquicio para que entre la luz. Buenas noches.